Dios les bendiga grandemente. Aquí Aníbal Ramírez, desde Carolina del Norte. Queriendo traerle una palabra donde dice: no le des la espalda a Dios. Isaías 5:20 dice: hay de los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hoy en día estamos viviendo unos tiempos bien difíciles, en los cuales a las cosas malas le estamos llamando buenas, a las cosas buenas le estamos haciendo parecer que son malas, y estamos teniendo ese conflicto donde la palabra de Dios ha sido transversada, la palabra de Dios ha sido, le han dado la vuelta, donde la palabra de Dios la han puesto como que no es importante. Hoy en día estamos viviendo unos tiempos bien difíciles donde la moral ha sido tirada por el piso. La moral de Dios es perfecta, la moral de Dios es hermosa, la moral de Dios es preciosa, la moral de Dios es incomparable. Y hemos tratado de poner la moral de Dios por el piso, y ya no estamos entendiendo lo que es nuestro Dios. Es un Dios santo, un Dios justo, un Dios verdadero, un Dios perfecto. La santidad de Él se va más allá de nuestro entendimiento, y a veces creemos de que ser santo es algo solamente apartado, pero la santidad de Dios es algo tan precioso, tan más allá de nuestra mente, que no lo podemos entender. Isaías 1:5 dice: ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelás. Todavía os perdón. Dice: todavía queréis ser castigados aún, todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, y desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Todo esto nos muestra de que hay una necesidad. Hay una necesidad en la mente, en el corazón del ser humano. El pueblo de Israel estaba con tantas dolencias, con tantos problemas, con tantos prejuicios, con tantas divisiones. Y el Señor quería poner su mano poderosa, su bálsamo sobre ellos, pero ellos no se dejaban, ellos no querían. Hoy en día hay tanta gente que está dañada de su corazón, está dañada de su mente, está dañada de tantas cosas que les han hecho. Y el Señor quiere poner su bálsamo precioso, quiere poner su mano poderosa sobre ti, sobre tu vida, sobre tu corazón. Te han lastimado, el Señor puede poner tu bálsamo sobre su mano, sobre tu corazón, y Él te puede sanar esas heridas, esas dolencias que tú tienes. Él está buscando corazones que necesiten ser sanados. Él está buscando corazones que necesiten ser levantados, personas que necesiten ser levantadas, personas que necesiten de su abrazo. Hay personas que nunca han recibido un abrazo de su padre, personas que nunca han recibido el abrazo de su madre. Tal vez sus padres los abandonaron, los dejaron, y nunca han entendido, nunca han conocido lo que es el verdadero amor. Y Dios está buscándote para darte un abrazo, para abrazarte, para que tú sientas de que eres querido, para que tú sientas de que si hay alguien que se preocupa por ti, que si hay alguien que te está viendo, que alguien que cuando tú te sentías solo y estabas abandonado, Él estaba ahí viéndote, Él estaba agarrándote, Él estaba sosteniéndote, Él estaba abrazándote cuando aún no has sentido el calor de nadie. Él es el que te ha estado abrazando y te ha estado acariciando, y Él es el que te ha estado sosteniendo. El que pasa es que a veces nuestra mente tiene tantos conflictos, tiene tantas cosas, que a veces no miramos las cosas buenas, no miramos las cosas positivas.
A veces el dolor, el odio, el engaño, la traición te deja en un estado donde no puedes ver las cosas positivas, sino que solamente ves lo negativo. Es como cuando un corazón tiene un ataque cardíaco, el corazón se encierra y se estremece a tal grado de que se le olvida todas las cosas positivas, todas las alegrías que ha pasado, y se encierra en el ataque cardíaco que sufrió, y solamente es negativo lo que siente en su corazón. Él solamente es negativo porque está traumado de lo que le pasó. Entonces por eso los cardiólogos le dicen a los familiares que vuelvan a tener nuevas experiencias, que no le den cólera, que no lo enojen, que salgan de paseo para tener nuevas experiencias, porque el cerebro, el corazón ha sido traumado. Asimismo hay muchas personas que han sido traumados por tantas cosas que han pasado, han sido traumados por tantas cosas que han vivido, han sido traumados por tantas cosas que les han pasado en su vida. Pero déjame decirte que hay solución a los problemas, hay solución al fracaso, hay solución a la caída, hay solución para todo esto. Tú lo único que tienes que hacer es alzar tus ojos a los montes, de donde viene tu socorro, de donde es Cristo Jesús, de ahí viene tu socorro. Hoy en día estamos pasando situaciones bien difíciles porque el humano quiere ser animal. Los animales parecen ser humanos. Hay muchos países donde la cultura se ha modernizado y el ser humano se está casando con animales, donde hay muchos países donde el sexo es permitido en las calles y en todos lados. Hay muchos lugares donde a los niños de 9 años, de 10 años, ya les es permitido tener relaciones sexuales, porque si ellos quieren tenerlo, o sea, no hay quien se lo impida. La moral se está tirando por el piso, la moral está cayendo tan bajo, y nos están acostumbrando, nos quieren acostumbrar a de que todo eso es normal, de que todo lo que estamos viendo es normal. Yo entiendo que cada persona tiene diferentes tipos de gusto, diferentes cosas, diferentes pensamientos, pero hay una moral que cuando la pasamos esos límites, estamos pisoteando la moral de Dios. Dios nos ha creado con una moral, que nos ha creado a su imagen y semejanza, nos ha creado con un propósito en esta vida. En esta vida no estamos por pura coincidencia de que venimos a este mundo y vamos a obtener solamente el beneficio hacia otra persona, porque tal vez mi madre quiso un varón o una hembra, quiso un hijo. No, Dios puso un propósito en tu vida desde que antes que tú nacieras. Él te vio, dice que mi embrión vieron sus ojos. O sea que desde antes que tú, ya Dios tenía planes con tu vida, ya Dios tenía planes contigo. Tú tenías un propósito en esta vida, no solamente naciste solamente por pura coincidencia. Dios tiene planes contigo. Así que busca el propósito que Dios tiene contigo. La moral ha sido dañada, nos han hecho sentir de que a veces nosotros somos los que estamos mal, de que nosotros somos los que estamos viendo las cosas erróneas, porque a veces es como que vamos en contra de la corriente. La sociedad te empuja a hacer una cosa, te está llevando a hacer una cosa, te está empujando a que corras junto con él, con la sociedad, que te corra en la corriente de este mundo. Y a veces no te has sentido como el salmón, que el salmón va en contra de la corriente, pero el salmón tiene un propósito y por eso que va en contra de la corriente. Por eso que a veces nosotros nos sentimos que vamos en contra de la corriente, porque todavía tenemos principios, todavía tenemos límites, todavía tenemos esa moral que Dios ha puesto sobre tu vida, esa moral que te dice las cosas que estás haciendo, a veces son malas, y te dice, eso va en contra de la moral de Dios, eso va en contra de los principios de Dios, eso va en contra de las cosas que por ética, que por sentido común tú dices, esto no está bien.
Hoy está permitido la zoofilia, el tener relaciones sexuales con animales. Hoy tantas cosas que personas tienen relaciones sexuales con muertos, o sea, tantas cosas que hoy en día se están viendo, que a veces decimos, Dios mío, ten misericordia de nosotros. Al romper el orden moral de Dios, estamos desafiando a Dios a que nos castigue. Isaías denuncia la hipocresía, la avaricia y la idolatría. Ezequiel 16, 49 y 50 dice: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. La soberbia hoy en día se está viendo tan fuerte porque la soberbia es aquel que siente de que él está bien en todo. Todos están mal, solamente él es el único que está bien. El soberbio es aquel que dice, yo tengo la razón. Tú le dices es blanco y aunque sea blanco, él dice él es negro y yo tengo la razón. El soberbio es aquel que se siente que él puede hacer las cosas bien, solamente él. Como el fariseo, que el fariseo, para el fariseo todos estaban mal. Para el fariseo todos estaban erróneos. Para el fariseo todos eran unos inmundos. Para el fariseo todos eran unos hijos del diablo. Para el fariseo todos eran unas personas que iban derechito al mismo infierno. Solamente ellos eran perfectos. Solamente ellos estaban bien. Solamente ellos sentían que estaban bien. Por eso que castigó Dios a este pueblo, porque dice que una de las cosas que ellos tenían era la soberbia. La ansiedad de pan, la glotonería. La glotonería, yo no estoy diciendo que tienes que dejar de comer, pero la glotonería es pecado, porque a veces vienen un espíritu de glotonería el cual te hace comer en todo momento, en todo momento, en todo momento, al punto que te lleva a un estado de tu cuerpo físico donde se empiezan a venir todas las enfermedades, se empiezan a venir tantas dolencias, ya no puedes caminar, ya no puedes hacer tantas cosas, ya no puedes llevar a cabo el plan de Dios, la obra de Dios, porque puedes estar con muchas enfermedades. Por eso que ellos estaban tan cómodos comiendo y bebiendo y se olvidaban del pobre, se olvidaban del afligido, se olvidaban de la viuda, se olvidaban del huérfano. A eso se está refiriendo cuando dice saciedad de pan, porque había tanta abundancia de comida que se olvidaban del que estaba a la par y no tenían ese corazón para ayudarles. No ayudaban a la viuda, no ayudaban al huérfano. Hoy en día a veces estamos viviendo unos tiempos donde si yo estoy bien, ¿qué me importa que todos los demás estén mal? Si yo estoy bien y estoy bien monetariamente y tengo trabajo, a mí qué me importa que los demás estén mal. Estamos viviendo en ese punto donde ya no hay ese amor, esa compasión, ya no hay como el compartir. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, siempre los vecinos eran de aquellos de que tú le mandabas algo al vecino y ese vecino te lavaba los platos, las ollas y te enviaba de vuelta ese plato donde tú le enviaste algo y te lo enviaba y te lo llenaba tal vez con naranjas, limones, mangos o algo de regreso, pero no te lo podía llevar vacío. Esa persona sentía de dar algo en favor de lo que tú le llevaste. Hoy en día se ha acabado eso. Tú le regalas algo a alguien y a veces tienes que hasta pedirle de vuelta esa olla o pedirle de vuelta los trastes o los platos que tú le prestaste. ¿Por qué crees que hoy en día las personas te dan la comida o te dan algo para llevar en cosas de plásticos o en bolsas? Porque saben que no va a regresar. Entonces, a veces el amor se ha estado enfriando por tanta maldad, por tanta traición, por tanto envidia. Envidia no solamente es querer tener tú lo que la otra persona tiene. Envidia es que esa persona no lo tenga.
Y crecimos con muchos programas donde la envidia era el plato fuerte, donde caricaturas de la envidia y llevaba al fracaso. Y por eso ahora hay mucha competencia. El darwinismo se ha metido tan fuertemente en este mundo donde el darwinismo es aquel que para yo llegar a la cima, no me importa si me paro encima de quien sea, no me importa si destruyo a quien tenga que destruir. El darwinismo hace que tú llegues a la cima, pero a costillas, a pesar de todo lo que le hiciste daño allá atrás a muchas personas, pero con tú llegar a la cima no te importa. Ese es el darwinismo. Y eso lo estamos viendo hoy en día muy, muy fuerte, muy fuerte. La confrontación de los pecados, Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hoy en día hay muchos lugares donde tú tienes que pagar para que tus pecados sean perdonados. Tú tienes que pagar para que tú adquirir el reino de los cielos y llegar al cielo. Tú tienes que pagar. Hoy en día están vendiendo hasta terrenos en el cielo. Eso es una farsa. Cuando tú ves que alguien está vendiendo terrenos en el cielo, eso es demoníaco, eso es una farsa, eso es algo que no es bíblico. Tú tienes que ir a la palabra de Dios, entender la palabra de Dios. Todo lo que tú veas de gente que predica, de gente que enseña, tú ve y pásalo por el filtro que es la palabra de Dios. Hay un precio que pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es el intercambio divino, donde Jesús fue agredido, donde Jesús fue traspasado, donde Jesús fue pisoteado, donde Jesús lo azotaron. Él sufrió esa desconexión, esa separación del Padre para que tú fueses acercado a Él. Él fue el que llevó todos nuestros castigos para que tú fueses perdonado. Él llevó cautiva toda enfermedad para que tú fueses sanado. Él fue el que murió en la cruz del Calvario para que tú obtengas vida eterna. Ese es el intercambio divino, el cual a eso es lo que vino Jesús. Porque la moral del mundo estaba tan destruida que no había nadie en que pudiese dar un peso, dar algo por la humanidad. Y Jesús tuvo que venir y hacerse carne y venir a meterse en un cuerpo humano y a venir a pasar todo lo que un ser humano pasa e ir a la cruz del Calvario para que tú seas perdonado de tus pecados, de tus transgresiones, porque éramos deudores al enemigo, éramos deudores a Satanás, que el Señor lo reprenda, porque estábamos bajo juicio de muerte, pero Jesucristo vino a la cruz del Calvario y le quitó la llave del infierno y de la muerte al enemigo, y ahora está a la diestra del Padre, abogando por ti, intercediendo por ti. Cuando tú te sientas de que nadie te ha amado, que nadie te valora, que nadie pone los ojos en ti, que a nadie le importa, hay uno que vino, dejó su gloria, dejó su esplendor, dejó su casa allá en el cielo y se hizo humano para venir a morir por tus pecados, solamente por ti y por mí. Porque éramos como una piedra preciosa, pero estábamos llena de lodo, sucia. Y Él tuvo que venir y agarrar esa piedra, comprarla y limpiarla para que brille. Cuando nadie daba un peso por nosotros, cuando nadie daba nada por nosotros, Él dio su sangre preciosa por nosotros. Él dio su vida preciosa por nosotros. Él es el que dio esa sangre tan preciosa por nosotros. Todas las sangres. Cuando tú haces una cortada o una herida, cualquier sangre te mancha tu ropa, te mancha tu piel, te lavas, y hay cierta ropa que tú la intentas lavar y no sale porque la mancha de la sangre es tan fuerte. Pero déjame decirte que la sangre de Jesús es la única que limpia, es la que te limpia de pecado.
es la que te limpia de toda impureza, es la que te limpia de toda transgresión. Aun aunque hayas hecho pacto con el mismo infierno, Cristo Jesús rompe ese pacto y vuelve a hacer un pacto contigo porque Él derramó su sangre preciosa por ti. No te sientas inferior, no te sientas abandonado, no te sientas triste, no te sientas que no vales nada. Sí vales mucho. Para Cristo Jesús tú vales mucho. Porque el diablo te acusa por tus errores, por tus pecados. El diablo te acusa por tus caídas. Pero Jesús, Él ve quién tú puedes ser, quién tú eres, quién tú puedes ser en las manos de Él. Lo único que tienes que hacer es creerlo. Tienes que creer lo que Dios ha hecho en ti. Y si Dios te está llamando, no cierres tu corazón. Si sientes que Dios se te está manifestando en sueños, en visiones, o a veces pones personas a tu lado y te hablan y donde quiera que vayas alguien te lleva un mensaje y te dice que Dios te está llamando, Cristo te está llamando. No cierres tu corazón, no endurezcas tu corazón. Tienes que abrir tu corazón. Y Él dice, yo estoy a las puertas y toco. Aquel que abra las puertas de su corazón, yo entraré y cenaré con Él y Él cenará conmigo. Yo seré su Dios y Él será mi hijo. Dime, ¿quién quiere tanto bien para ti? Es un Dios amoroso, un Dios bondadoso, que a pesar de que ve la maldad en este mundo, en esta tierra, Él todavía está con los brazos extendidos esperándote para que tú abras tu corazón, abras tu mente, abras tu alma delante de Él, para que tú abras tus brazos y le digas, aquí estoy, Señor, y te rindas a Él. La moral ha sido bastante pervertida, no pervertida, ha sido bien manipulada, donde ciertas cosas que para mí son buenas, tal vez para ti no sean buenas. Así estamos viviendo hoy en día, donde personas que a todo le llaman bueno. Está la magia blanca, la magia blanca es buena, no tiene nada de bueno. La brujería es brujería, la santería es santería y todo eso es el mismo perro con diferente collar. Es el mismo patrón, el misma puerta del infierno, pero con diferente carátula. Solamente hay un Espíritu Santo. Y si ese Espíritu Santo no está gobernando tu vida, es porque hay otro espíritu el que está gobernando. Entonces tienes que poner tu mente clara, poner tu mente enfocada en qué es lo que tú quieres hacer, en quién tú quieres creer, en una mentira disfrazada de verdad, en una verdad verdadera que todavía, a pesar de hace más de 2000 años atrás, todavía sigue viva, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz, que cuando la palabra de Dios entra en tu corazón, es como un antídoto que entra a tu cuerpo, a tu mente, es como un antídoto que entra y si había alguna raíz de amargura, ese antídoto viene y lo mata. Si había un odio, viene ese antídoto, entra y lo desaparece. Si había una cadena generacional, un pacto satánico, cualquier cosa, ese antídoto viene y lo desaparece. Por eso que dice que la palabra es viva y es eficaz. La palabra de Dios todavía está latiendo, todavía está vigente, todavía está haciendo milagros. La palabra de Dios viene a sanar, viene a restaurar. La palabra de Dios viene a edificar. Dice Primera de Juan 3:4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El vivir a espaldas de Dios, la disposición mental que lleva al pecador a hacer la propia voluntad, es oposición a la de Dios. Todo lo que viene de Dios es algo positivo. Todo lo que viene de Dios no te deja duda. Todo lo que viene de Dios te da convicción, te da firmeza. Cuando no viene de Dios, te da duda, te pone carga, te pone triste, te deja pensativo si lo que estoy haciendo está bien o está mal.
todo lo que viene del enemigo viene con una carga que no es de Dios. Y a veces podemos creer de que es de Dios, pero no es de Dios. Cuando Dios viene, Él te quita las cargas, Él no te pone carga. Él viene a quitarte la carga. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis paz para vuestras almas. Hoy en día la paz se está acabando, la gente no tiene paz, hay tanta guerra. Personas que hoy en día se toman 2, 3 pastillas para dormir y se tienen que tomar bebidas energéticas al otro día para tener fuerzas. Personas que están tomando antidepresivos porque sienten ese deseo de que como que ya no aguantan, ya no quieren vivir, ya sienten que algo los persigue, como que algo los está atormentando, como que algo los está destruyendo. Y cuando viene el Espíritu Santo sobre tu vida, esa paz interna que viene sobre ti, esa paz que te da una tranquilidad, porque lo del Espíritu Santo todo es paz, todo es tranquilidad. Van a venir pruebas, van a venir problemas, luchas, tribulaciones. Pero si tú tienes la paz de Cristo, por eso que a veces nos llaman locos, que estamos teniendo tribulaciones, pruebas, angustias, y estamos llorando de contentos, de agradecidos, de felicidad, estamos llorando. Porque para el mundo el llorar es porque hay una tristeza, hay un dolor, una amargura. Pero cuando tú tienes la paz de Cristo, tú lloras de alegría, lloras de un agradecimiento que tienes a Dios de todo lo que ha hecho por tu vida. Tú ves todo lo que has pasado, todo lo que has venido pasando, tú lo estás viendo y dices, realmente Dios es el que está en el camino, Dios es el que está en este proceso, porque Dios, cuando tú ves allá atrás y dices, ¿en qué momento llegué aquí? ¿En qué momento estoy acá? ¿En qué momento? Me recuerdo cuando mi niñez estaba luchando, me acuerdo que mi adolescencia estaba luchando, me acuerdo cuando tanto que estaba luchando y digo, y ahora Dios, wow, todo lo que has hecho en mi vida. Y tú ves para atrás y dices tú, ¿en qué momento llegué acá? Porque Dios te ha llevado un proceso y te lleva un proceso de adaptación, te lleva un proceso de limpieza, te lleva un proceso de crecimiento. Y cuando tú vas a crecer, cuando tú empiezas a crecer, vienen más conflictos. No te voy a decir de que el venir a los pies del Señor te va a quitar los problemas. No te va a quitar los problemas. Al contrario, te van a venir más problemas. Pero Dios es el que te da la sabiduría, porque a veces nosotros le pedimos, Señor, ayúdame, dame sabiduría. Pues Dios te va a dar problemas para que tú puedas resolverlo y así adquirir la sabiduría. Dios da mi amor, sí, Dios no te va a dar amor así de un solo, como que de arte de magia. Dios te va a poner personas que te van a hacer daño en el camino, personas que te van a servir como de tropiezo, de piedra, para que tú aprendas a amar, para que tú desarrolles ese fruto del Espíritu Santo que es el amor. Porque Dios te va a llevar en cada cosa. Dios, dame poder, dame esto, dame lo otro. Dios te va a llevar en procesos para darte conforme los planes de Él. No es como que por arte de magia lo vas a recibir. Tú vas creciendo y vas creciendo y van los problemas aumentando y aumentando. Y a veces tú pasas problemas tan fuertes, tan difíciles, que Dios lo permite para que tú lo pases porque sabe de que tú eres capaz de pasarlo, porque tú le vas a ayudar a otras personas que están en ese mismo hoyo, que están en ese mismo sufrimiento, que están en ese mismo dolor, porque Dios permite personas que pasen ciertas cosas difíciles. Sí, pero ¿de dónde estaba Dios cuando perdí a mis padres, o perdí a mis hijos, o perdí a mis hermanos, o perdí esto? Y esas muchas preguntas que personas se hacen. Dios estaba ahí junto contigo, abrazándote, ayudándote. Pero a veces tenemos que pasar ciertas cosas difíciles para nosotros ayudar a otros que están pasando en ese proceso, otros que se quedan en ese proceso, otros que se ahogan en el hoyo de la amargura del dolor y no pueden avanzar y están esperando que tú vengas con tu mano y los levantes, que tú los ayudes, que tú los levantes, que tú los fortalezcas. Porque tú has pasado ese proceso, tú has pasado esas angustias, tú has pasado
todas esas cosas. Por eso cuando te pasen cosas difíciles, no reniegues, no culpes a Dios, no le eches la culpa a Dios, no te enojes con Dios, no hagas reproches, solamente confía en Él, confía en Él, pon tu vida en sus manos, pon tu familia en sus manos, pon tu casa en sus manos, pon tu trabajo en sus manos, pon tu ministerio en sus manos, pon tu salud en las manos de Él, porque nosotros somos barro y Él es el alfarero. Él agarra tu vida y te la moldea, y si a Él no le guste, la va a romper y la va a volver a hacer, pero la va a hacer de la manera que a Él le gusta, la manera de que a Él le gusta, no la manera que tú has sido formado, no la manera que tú has sido criado, no la manera que tú has sido formado por la sociedad. Porque el problema es que a veces estamos siendo formados por tanta gente. La sociedad espera algo de ti, tu familia espera algo de ti, tus amigos esperan algo de ti, tu pareja espera algo de ti, en la iglesia esperan mucho de ti. Y tú a veces esperas bastante de ti. Y de tanto que tú estás como que presionado y no sabes ni para dónde ir, porque ¿qué hago? Estos quieren esto, los otros quieren esto, aquí quieren lo otro, pero no estoy dando el ancho, ¿qué hago? Lo único que tienes que hacer es saber qué es lo que Él quiere de ti. Porque cuando tú estás en sus manos y tú estás guiado por Él, y tú estás haciendo la voluntad de Él, a pesar de que te lleve por un valle de espinas y tú vas por ese valle de espinas, pero tú estás haciendo la voluntad de Él, lo demás va a venir acoplándose, lo demás va a venir asociándose, lo demás va a venir como formándose como una rompecabezas. Porque no quieres estar bien con todo el mundo, pero quieres estar mal con Dios. Es mejor estar bien con Dios, y aunque todo el mundo te dé la espalda, pero con Él que no te dé la espalda, no permitas que Él te dé la espalda, ni tú le des la espalda a Dios. No le des la espalda a Dios. ¿Hace cuánto tiempo que tú has estado vagando? ¿Hace cuánto tiempo que tú has estado lejos del Señor? ¿Hace cuánto tiempo que tú sientes esa soledad porque conociste a Dios? ¿Hace cuánto tiempo que tú sientes esa tristeza por dentro de ti que te está comiendo y sabes lo que tienes que hacer y no lo haces? ¿Te acuerdas que cuando al principio tal vez tú empezaste a ir a la iglesia y comenzaste de lleno y empezaste a buscar a Dios con aquel amor, con aquel amor, con aquel fervor, con aquel deseo de agradar a Dios? Pero vinieron las traiciones y te alejaron del camino de Dios. Pero tú sientes una tristeza dentro de ti porque tú conociste el amor de Dios, tú conociste el abrazo de Él, tú conociste la obra de Él. Pero por una traición te alejaste. Y por ratos gimes y lloras de la noche y dices, ¿qué momento le di la espalda a Dios? Y te empiezas a hacer memorias y decir, me acuerdo cuando estaba en los brazos de papá, en los brazos de mi Dios, en los brazos de mi amado. Cómo me acariciaba, me hablaba, cómo me visitaba, cómo hablabas en lengua, cómo el Señor te usaba grandemente, y ahora estás a lo mejor, no sé, tomando cerveza. A lo mejor ahora andas en nightclubs, fiestas, y sientes aquella soledad dentro de ti. Sientes aquella tristeza y dices, no voy a volver porque no me van a volver a aceptar. Y te quedas como, ¿vuelvo o no vuelvo? Y luego piensas en lo que te hicieron, en lo que van a hablar, en lo que van a decir. Pero déjame decirte que a ti no te importa lo que digan de ti. A ti no te importa lo que hablen de ti, lo que murmuran de ti. A ti lo único que te importa, lo único que te debe interesar es el amor de Dios. Y si Él te perdona, Él está dispuesto a restaurarte, Él está dispuesto a levantarte.
Eso es uno de los atributos de Dios tan preciosos que a pesar de que hayamos hecho tanta maldad, que hayamos hecho tantos que a pesar de que hayamos hecho tanta maldad, que hayamos hecho tantas cosas malas, venimos a los pies del Maestro y le decimos, Señor, perdónanos, y nos arrepentimos de corazón. Y Él dice que agarra esos pecados y los avienta y los arroja al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Wow, ese es un atributo de Dios que yo me pregunto a veces cómo Dios tiene ese atributo. Algo tan imaginable, porque a veces nosotros perdonamos y a veces nosotros decimos, te perdono, pero no olvido. Te perdono, pero ya no va a volver a hacer lo mismo. Te perdono, pero la relación como que ya se acabó. Te perdono, pero ya la confianza no va a volver a ser la misma. Y Dios no te dice eso. Dios te dice, si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blancos como la nieve. Y antes de eso dice, si fuesen como la grana, serán emblanquecidos, serán como la lana blanca, como la nieve. No importa qué tan sucios, qué tan fuertes, qué tantos pecados hiciste. Él está esperándote con la mano para levantarte, para sostenerte, para abrazarte. A ti no te interesa lo que el ser humano va a decir de ti, porque el ser humano siempre va a hablar de mal de ti. El hijo pródigo se fue y gastó todo lo que tenía, fue a gastar su herencia. Y cuando regresó, quien lo criticó más fue su hermano. Quien más le criticó fue su hermano. El que se enojó fue su hermano. Pero ¿quién fue el que lo abrazó? ¿Quién fue el que lo perdonó? Fue el Padre. Así está el Padre esperándote con los brazos abiertos. Esperándote que vuelvas, esperándote que camines en fe y no pongas la mirada en nadie. Pon la mirada en Cristo Jesús. Él no te va a traicionar. Él no te va a abandonar. Él no te va a dejar solo. Él nunca te va a abandonar. Él nunca te va a traicionar. ¿Te traicionaron? Sí, duele. Duele una traición. ¿Te decepcionaron? Sí. Esperabas mucho de las personas. Esperabas mucho de los que tú confiabas. Duele. Pero déjame decirte que Jesús no te va a traicionar. Jesús nunca te ha abandonado. Nunca te va a abandonar. Vuelve. Vuelve al camino del Señor. Y si tú estás en el camino del Señor, afírmate más, busca más del Señor. Ayuda a aquel que está caído, a aquel que está débil. Ayuda a aquel que está derrotado. Ayuda a aquel que está tirado en el fango, aquel que está desahuciado. Ayuda a aquel que está abandonado. No entremos en conflictos. No entremos en esas cosas. Ayudémonos los unos a los otros. Ayudemos al caído. Ayudemos al débil. Ayudémonos. Seamos como Jesús. Seamos como Él, que restauramos al caído. Y acuérdate, no le des la espalda a Dios. Voltéate hoy. Y ya deja de darle la espalda a Dios y voltéate hoy. Y vuelve al camino del Señor. Dios te bendiga grandemente. Cristo te ama. Cristo viene pronto. Pon tu mirada en Él. No pongas la mirada en pastores. No pongas la mirada en evangelistas. No pongas la mirada en profetas. No pongas la mirada en reyes. No pongas la mirada en este mundo. Pon la mirada en el blanco perfecto, Cristo Jesús. Cristo Jesús te está esperando. Cristo Jesús está a las puertas. Cristo Jesús está clamando por ti, intercediendo por ti. Te está esperando. Vuelve a su redil. Dios te bendiga. Adelante en el Señor.
Dios es bueno. Dios es bueno y maravilloso. Dios es misericordioso. Dios es bondadoso. Aleluya, Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo. Bendito. Gracias.